Ya. Bueno, nos queda el último paso dentro de lo que es la materia. Se podría decir que este ejercicio está destinado netamente a lo que es la materia, ¿ya? O sea, si alguien ya entendió este proceso, no es necesario que lo vuelva a hacer el proyecto, a lo mejor solamente con ver el video basta y sobra. Em, una vez que tenemos eso, faltaría el paso 5 que es el JSP. JSP, que es un archivo en donde hasta el momento nosotros dibujamos HTML, pero tenemos que saber que el JSP es bastante especial, es un componente muy importante dentro de lo que es Java, Java EE, principalmente el básico, ¿ya? A nivel para partir de abajo se podría decir. Eh, JSP o Java Server Page, ¿cierto? Permite generar eh, scriptlet, que se denomina. ¿Ya? ¿Qué es un scriptlet? Principalmente el scriptlet vendría siendo algo como esto, ¿ya? Y existen scripts en donde nosotros podemos declarar variables Java, ¿cierto? En un JSP, ¿ya? Por ejemplo, yo podría declarar esa variable i igual a 10 y yo acá, por ejemplo, al final de todo, yo podría, por ejemplo, acá mediante otra etiqueta, que sería esa, así, que esa etiqueta me permite mostrar el valor de i, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo ejecute el proyecto, vamos a ver que también puedo declarar eh, variables Java y poder mostrarlas como podemos ver en esta parte, ¿ya? Lo ideal, o que es lo que recomiendan siempre, es que lo ideal es evitar los scriptlets, ¿ya? Es evitar código Java dentro de la vista, porque en el fondo pasaría exactamente lo mismo, es decir, el servlet vista, ¿por qué no se utiliza? ¿Ya? ¿O por qué no es recomendable utilizarlo? Porque mezcla lo que es lógica de negocio, programación con salida. Lo ideal es poder tener todo separado, es decir, solamente acá, solamente vista, ¿ya? No código Java, en el servlet código Java solamente, ¿ya? Y después un modelo, ¿ya? Y es en ese modelo es donde debería estar la lógica de negocio, que es el famoso MVC, que lo deberíamos ver en la segunda unidad, ¿ya? Por lo tanto, lo ideal es no utilizar scriptlet. Entonces existe otra manera de poder, se podría decir, utilizar otro mecanismo en donde no es código Java, sino que es un código, se podría decir, especial, creado netamente para evitar los scriptlets. Se podría decir que son etiquetas que están mejoradas y obviamente se podría decir que es un lenguaje nuevo, ya que JSTL principalmente me permite hacer un if, me permite ejecutar un for, me permite hacer muchas instrucciones, pero dejando o todo trabajándolo mediante etiquetas, tratar de evitar el código Java, ¿ya? Y vamos a ver que el código queda bastante uniforme, se podría decir, en relación a cuando uno genera scriptlet, ¿ya? Eh, Vamos a dar un ejemplo de cómo poder mostrar un dato que el servlet deja con scriptlet. Lo vamos a ejecutar, todo eso, y vamos a ver que es bastante trabajo más adelante, si es que el servlet genera muchas salidas, poder representarlo acá, ¿ya? Por lo tanto, supongamos que, voy a hacerlo dentro del div container, supongamos que ahora en el paso 4 que vendría siendo, perdón, el paso 5 que vendría siendo esto, el JSP va a la nube a obtener ya sea un mensaje o un error. Recuerden el video anterior, en el paso 3 el servlet dejó un mensaje, nombre mensaje, o también puedo haber dejado un error, pero uno de los dos deja. Entonces, como el JSP no sabe qué dejó el servlet, no sabe si dejó un error o no sabe si dejó un mensaje, el JSP tiene que capturar ambos, ¿ya? Pero él tiene que preguntar cuál de los dos es el que está en la nube, ¿ya? Y eso lo debe hacer a través de un simple if. ¿Por qué razón? Porque si algo no está en la nube, simplemente vale null, ¿vale? Entonces de esa forma. Vamos a ejemplificarlo. Por ejemplo, eh, voy a generar primero un scriptlet y vamos a ver después las ventajas de JSTL y las ventajas de EL, ¿ya? En este scriptlet yo voy a capturar el dato, ¿ya? Que deja el servlet, o los dos datos que deja el servlet. El servlet deja un string error igual a
tenemos que hacerlo de esta forma, ¿ya? Siempre a través de request, ¿ya? Por defecto, JSP tiene objetos implícitos que se denominan, ¿ya? Y esos objetos implícitos son los mismos que el servlet utiliza, request, response, out, ¿vale? Entonces acá, si con setAttribute nosotros dejamos algo en la nube, o el servlet deja algo en la nube, con getAttribute el JSP obtiene algo de la nube, ¿ya? ¿Y qué obtiene? Entonces tenemos que indicar aquí con comillas lo que yo voy a capturar de la nube. Por lo tanto, tenemos que fijarnos en el servlet. El servlet deja un mensaje o un error. Por lo tanto, acá, como estamos capturando primero el error, ¿cierto? Tendríamos que hacerlo de esa manera. Y lo otro, ¿cierto? Es que tenemos que capturar un mensaje, que también es un string. Por lo tanto, recuerden que el servlet puede dejar lo que quiera, una lista, eh, un objeto, un entero, etc. Y acá sería mensaje. Una vez que tenemos eso, alguien podría mostrar los datos, ¿ya? Por ejemplo, alguien podría hacer lo siguiente. Out, que es otra variable implícita, punto println, ¿ya? Muestro el error, y out punto println, y muestro el mensaje. Entonces vamos a ver el principal inconveniente que vamos a tener cuando lo ejecutemos, ¿vale? Entonces, fíjense bien, imprime null y null, ¿cierto? ¿Por qué razón? Esto tiene una definición teórica, se podría decir, ¿ya? Eh, ¿Por qué razón? Porque cuando cargamos por primera vez la aplicación, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando lo ejecutamos? Hicimos el paso 1, ¿cierto? Que fue ir a buscar el servlet, perdón, ir a buscar el JSP, el index, ¿y qué es lo que hizo después? Se dibujó el formulario. Pero recuerden que en el JSP ahora programamos algo, ¿verdad? El que hizo el JSP al final fue a la nube y buscó error y buscó mensaje. Pero si se fijan, en la primera carga el servlet no se ejecuta, ¿cierto? Por lo tanto, como no se ejecutó el servlet, solamente se ejecuta el JSP, la nube está vacía. Y por eso imprime, acá, ¿cierto? En la página, por eso imprime null y null, porque no hay ningún registro. Ahora, fíjense bien, si yo coloco, por ejemplo, mi nombre y coloco la edad, por ejemplo, 30, ¿vale? Test, fíjense que muestra null, ¿verdad? Y me dice, hola Román, tu edad es 30, necesita aproximadamente en el 85, por ejemplo, ¿vale? Pero fíjense que sigue apareciendo null. ¿Por qué? Porque como yo envié los datos correctamente, el servlet compartió el mensaje, ¿cierto? El JSP, después el servlet, perdón, redireccionó, el JSP fue a buscar el mensaje y también estaba sacando, ¿qué cosa? El error. Por eso muestra null y el mensaje también, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos evitar eso? Que no aparezca null al principio, por ejemplo, o que simplemente aparezca el mensaje que nosotros queramos. Eso se hace de la siguiente manera. Por ejemplo, para poder mostrar el error o el mensaje, yo podría hacer un if acá, ¿ya? Y ese if yo tendría que preguntar, por ejemplo, si el error es null, el error va a valer dos comillas. Y con otro if, si el mensaje es null, entonces el mensaje es vacío. De tal manera que no aparezca null, sino que aparezca nada, ¿vale? Ahora, cuando lo ejecutemos, vamos a ver inmediatamente la diferencia, ¿ya? La diferencia está en que ahora, cuando yo presione, ¿verdad? Perdón, cuando cargue la página, como no encontró nada, imprime vacío, porque con el if que acabamos de agregar, en el fondo podemos determinar eso. Ahora, si yo presiono test, ¿cierto? Me dice error, datos incorrectos. Si yo coloco, por ejemplo, mi nombre y coloco, por ejemplo, mi edad 130, me dice error, la edad inválida, o la edad es inválida. Ahora, si coloco datos correctos, me debería aparecer el mensaje que sería, ¿cierto? Por ejemplo, hola Román, tu edad es de tanto y naciste en el año tanto, ¿vale? Entonces, ahí ya estaría resuelto el ejercicio, pero hay un inconveniente.
estamos generando en el JSP mucho código Java. Y lo ideal es evitar el código Java. Entonces, para esto se crearon los famosos EL o Expression Language, ¿vale? Ahora, ¿para qué sirve el EL? Es decir, todo esto que nosotros hicimos con JSP, ¿ya? EL se podría decir que es una mejora de JSP, ¿ya? Es decir, todo eso se podría decir que está encapsulado en una instrucción EL o Expression Language. La sintaxis de Expression Language, ¿ya? Primero voy a comentar este código, porque este código no lo vamos a utilizar, lo voy a dejar ahí para que se vea la cantidad de elementos que en el fondo tenemos que validar, ¿cierto? Y codificar. Vamos a ver que yo en una línea, ¿cierto? En una línea puedo hacer eso, todo lo que nosotros, o todo lo que el JSP trabajó o realizó, ¿ya? En una línea. No estoy mintiendo, ¿vale? Ahora, la instrucción de EL, podríamos decir que existen, y se me olvidó decir eso al principio del video, existen tres ámbitos. Nosotros estamos estudiando principalmente el ámbito de solicitud entre dos archivos, un servlet y un JSP. Ahora, existe otro ámbito que es un poco más general, que es el ámbito de sesión, en donde no es un recurso se comparte, ¿ya? Pero no entre dos archivos, sino que entre muchos archivos, ¿vale? Y existe otro ámbito que es un ámbito a nivel de contexto, que en el fondo se podría decir es como todos los elementos o todas las instancias o todos los objetos van a poder acceder a ese objeto que se va a compartir en el ámbito de contexto, ¿ya? Y además existe un ámbito de página que muy poco se utiliza, pero no sé si lo iremos a ver en el curso. El EL, ¿ya? Que es el Expression Language, se ejecuta mediante un signo peso y dos llaves, ¿ya? Y aquí está lo que yo les comentaba, es decir, existe un ámbito a nivel de aplicación, scope, application scope, que es el ámbito de contexto, ¿ya? Existe un ámbito de page context a nivel de página, ¿ya? Perdón, page scope a nivel de página, un ámbito de página. Existe un ámbito a nivel de solicitud, a nivel de petición, que sería el request scope, y hay otro ámbito que deberíamos verlo también, que es el session scope, ¿ya? Ahora, ¿cuál de todos ellos vamos a utilizar nosotros? El request scope, ¿vale? Que vendría siendo algo como request.getAttribute, se podría decir, ¿ya? Punto, ¿ya? Esto no me autocompleta, o sea, tiene que ser, o sea, tenemos que tener claro el concepto. O sea, con request scope yo puedo acceder a la nube o puedo acceder al ámbito de solicitud, es decir, con request scope yo puedo acceder a lo que está acá, ¿ya? Entonces, podríamos decir que aquí yo simplemente coloco error, ¿vale? Y para que me crean, ¿cierto? En una línea puedo colocar request scope punto mensaje, de esa manera, ¿vale? Y eso hace exactamente lo mismo que el scriptlet, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Tenemos que, obviamente, un ahorro de código significante, pero ¿qué tenemos que saber? Que acá en esta etiqueta está encapsulado, se podría decir, todo lo que nosotros acabamos de explicar anteriormente, ¿ya? Entonces, si lo ejecutamos, ahora, fíjense bien que al ejecutarlo, vamos a ver que va a aparecer el formulario, muy corriente, y fíjense que empieza, si escribo Juan, edad, por ejemplo, 300, el mismo error, ¿cierto? Y si escribo Juan, edad 23, ¿cierto? El mensaje, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir que EL es una muy buena herramienta, ¿cierto? Para poder trabajar ya sea en un ámbito de sesión, en un ámbito de solicitud o en un ámbito de contexto, ¿vale? Em, Eso sería en relación a EL. Ya faltaría explicar en el siguiente video JSTL. Ya son videos, lo ideal es hacerlo un poquito más corto, pero para que solamente estamos viendo la teoría, ¿ya? De esto, utilizando un proyecto sencillo, ¿vale?